Qué enseñanzas tan bellas, tan profundas encontramos en la palabra de Dios, en estos pasajes como este que estamos leyendo, es la parábola del hijo pródigo. Y cuando nos detenemos a leer con cuidado, saboreamos la palabra de Dios, la deseamos, y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos dé entendimiento. Verdaderamente uno se asombra, uno queda impactado de todo lo que encontramos en estos pasajes. Estamos leyendo el pasaje del hijo pródigo y aquí podemos, encontrar cómo era toda la familia del hijo pródigo, cómo era su padre, su hermano, cómo era él mismo. Podemos afirmar que este hombre, este joven, ¿verdad? Porque yo personalmente creo que había apenas entrado a su juventud y pues lo veo como un joven rebelde, lo veo como un joven religioso, porque le dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso de que me corresponde, pues nos dice que él sabía que la ley de Dios hablaba sobre la herencia a los hijos. Y él aplica la ley. Y digo que era religioso porque los otros versículos que también dice la ley, pues se le olvidaron. Le entró la inmadurez, porque se ve como un joven inmaduro, un joven soberbio, que pensó que él podía como que ya estaba preparado para hacer su propia vida sin rendirle cuentas a nadie, y en fin, él pensó. Y eso nada más lo hace un imprudente, alguien que no es inteligente, alguien que no es sabio. Y lo veo como un joven amante de los placeres, porque eso fue lo que hizo. Fue a probar de todo. No le importó su padre, su madre, su familia, no le importó. Entonces era un joven que no sabía amar. Era un joven malagradecido, desde luego que sí, porque teniendo todo en casa de su padre, a él no le importó. Un joven egoísta. Entonces sí, pues podemos encontrar muchas cosas, y también podemos ver cómo era su hermano y cómo era su padre. Entonces, por eso me asombra de todo lo que podemos encontrar aquí en estos pasajes tan bellos, ¿no? Vimos la última parte donde fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ay, esto de los cerdos. Realmente, este joven no solo se había apartado de su familia, se había apartado de Dios. Porque aquí nos revela que el padre del hijo pródigo era un hombre que temía a Dios. Era un hombre hermoso, un hombre bello. Los versículos que vienen un poquito más adelante nos dan esa pauta espiritual para saber cómo era este hombre, el papá del hijo pródigo. Entonces, pues este hijo pródigo, en el video anterior vimos que su mente había estado perdida, perdió todo sentido, se enloqueció, su mente extraviada, anduvo en inmundicia, anduvo con los cerdos espirituales inmundos. Esa era su condición.
Cuando aquí dice que este joven pues se fue a apacentar cerdos, déjeme decirle que esto de los cerdos a mí me trae muchos recuerdos porque todo el trasfondo de mis abuelos y de mis padres son de campo, de rancho, pues allá hay muchos animales con los que uno convive en el rancho. Y bueno, a mí me tocó convivir mucho con cerdos. Yo alimentaba cerdos, los cuidaba, me tocó castrarlos, matarlos para vender la carne de los cerdos. Teníamos un corralito que se llama chiquero, un chiquero, teníamos ahí muchos marranitos y pues yo les daba la cena o la comida, ayudaba allí en casa a ello, entre el lodo y el olor terrible. En lo natural, los cerdos huelen muy mal. En lo espiritual, como son inmundos, en lo espiritual también toda esa inmundicia tiene un olor aberrante. No olvidemos que el Señor Jesús les dio permiso a unos demonios de que entraran en los cerdos. Eso ya debe decirnos mucho entre lo espiritual y lo natural. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿En qué condición había llegado? Estaba vacío, estaba solo, estaba perdido, mente perdida. Estaba, me imagino yo, que hasta flaco de que ya no comía bien, ya no coordinaba bien. Al grado de que deseaba comer lo que comían los cerdos, imagínate. Así es en lo espiritual. Cuando nosotros nos apartamos de Dios como hijos pródigos y nos vamos al mundo, este joven amaba al mundo, se echó al mundo, amó los placeres del mundo. Cuando un cristiano, una hija de Dios, se aparta de Dios, se va al mundo a disfrutar el mundo, está comiendo lo que comen los cerdos. Todo el alimento espiritual inmundo lo está comiendo porque trae la mente perdida. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Sí, estaba sin Dios, sin fe. Esa era su condición. Soledad, tristeza, estaba derrotado, sin rumbo. Pero esta expresión de y volviendo en sí, es un momento glorioso. Recordemos que él tenía su mente perdida, pero este momento donde él vuelve en sí es un momento glorioso donde la misericordia de Dios le alcanza. La misericordia de Dios, la promesa que Dios le hace a los padres: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Este es el momento en que Dios cumple la promesa. Por misericordia Dios le abrió el entendimiento. Dios le concedió el volver en sí. Y volviendo en sí, o sea, recapacitó de pronto. La conciencia se le abrió, el entendimiento, el remordimiento. Y volviendo en sí. Qué momento, es un momento glorioso. Fidelidad de Dios. ¿Dónde estaba el padre, la madre, la familia? Lejos.
¿Cómo andaba este hijo pródigo? En lo peor. Pues allí, en medio de lo peor, le alcanzó la misericordia de Dios. Fidelidad de Dios para con el padre del hijo pródigo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? De pronto le vino el recuerdo. Él sabía cómo se vivía en casa de su padre. Su padre era un hombre rico, porque dice aquí el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? O sea, hay muchos trabajadores en casa de mi padre y tienen abundancia de pan. ¿Por qué tienen abundancia de pan? Porque el patrón los trata bien, los ama, los cuida, les da de lo que él tiene y les da abundantemente. Porque los jornaleros tenían abundancia, no pasaban hambres. Este hombre los cuidaba, estaba agradecido con ellos de que fueran sus trabajadores. Se dolía de sus necesidades, los apoyaba, les servía. Por eso le aseguro, le confirmo que este era un hombre temeroso de Dios, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre misericordioso, un hombre justo, un hombre justo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia, y yo aquí perezco de hambre? Qué condición, pero qué momento de que le vuelve, Dios le devuelve la conciencia. Es tu última oportunidad. Así hay cristianos que se han apartado del Señor y ahí andan en su inmundicia, alejados del Señor. Solamente por misericordia uno puede volver en sí. Me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Esta expresión es importantísima, fundamental. Me levantaré e iré a mi Padre. Este hijo pródigo reconoció su condición, su necesidad. Se dio cuenta de que había desperdiciado su vida, de que se había alejado de Dios, de su padre natural y de su padre espiritual. Se había alejado de Dios. Pero no solamente reconoció que se había alejado de Dios, sino que tomó una decisión. Y esto es lo importante. Esto es lo fundamental. Me levantaré e iré a mi Padre. Es el momento en que no solamente reconoce, sino que toma la decisión de cambiarlo todo, de darse otra oportunidad. Así hay hombres que son hijos pródigos, siervos de Dios que se han apartado de Dios. Sirven a Dios, pero están apartados de Dios. Son malos esposos, o son malas esposas, malos hijos. Todos de alguna manera tenemos que tener cuidado de no ser pródigos. Pero no basta aceptar.
Sí, yo sé que he sido un mal padre. No basta con que aceptes que eres un mal padre. Sí, yo he sido una sierva de Dios que no me sujeto a mi marido, no lo respeto, no lo honro, sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Tienes que levantarte. Tienes que cambiar las cosas. Me levantaré e iré a mi Padre. Si has sido tú un siervo de Dios, que dices, pues, yo quisiera orar, pero yo sé que no lo estoy haciendo. Yo quisiera leer más la Biblia, pero reconozco que no lo estoy haciendo. No, espérame. No es suficiente con que reconozcas. Levántate. Toma la decisión de cambiar las cosas. Esto fue lo que hizo este hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Sí, yo sé, mi amor, le dice el hombre a su esposa, yo sé que te he fallado, yo sé que te he engañado con otros, pero mira, es que realmente, espérame. No basta reconocerlo. Tenemos que darnos la oportunidad de levantarnos de aquella situación. Hemos caído, estamos en el suelo, estamos derrotados en la situación que sea. Me levantaré. ¿Y qué vas a hacer? Iré a mi Padre. ¿Y por qué vas a ir a tu Padre? Porque ahí está la bendición. Porque ahí está el poder de Dios para cambiar. Porque ahí está la gracia del Señor, la misericordia de Dios. Iré a mi Padre, me vuelvo a Dios. Me levantaré. Así es que, siervos del Señor, en aquello que somos hijos pródigos, levantémonos y vayamos a la presencia del Señor. Llegas ahí a la presencia del Señor y dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado. Padre, he pecado. Y esto es lo que tenemos que reconocer, que hemos pecado, que hemos sido injustos, que hemos ofendido, que hemos hecho daño. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A lo mejor vas a la presencia del Señor y a lo mejor te postras ante el Señor y solamente alcanzas a decir, Padre, Padre, y ya no alcanzas a decir nada más. Porque el Espíritu Santo te toca y empiezas a llorar, lágrimas naturales y lágrimas espirituales, y esas lágrimas están lavando tu pecado, están lavando tu conciencia, están lavando tu corazón, tu alma, la están limpiando y están tirando toda la inmundicia. Padre, Padre, te necesito. He pecado contra el cielo y contra ti. Todo pecado que hemos tenido, amados hermanos, no es nada más que pecamos contra el prójimo. No. Hay que pedirle perdón a Dios porque ofendimos a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Y he pecado contra mi prójimo. Antes de venir al Señor, pues yo, muchos pecados. Y había pecado contra mi esposa también y le pedí perdón y también pedí perdón a las personas que yo les había ofendido. Sigo en el proceso de la perfección, del camino de la perfección. Seguimos luchando contra el pecado todos los días, pero por gracia del Señor, Él nos ha ayudado y nos ha permitido tener una conciencia de lo que es la vida
la vida cristiana. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego dice unas palabras que a mí en lo personal me estremecen todo, sacuden todo mi interior, todo mi ser. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta expresión de este hombre que está reconociendo que ya no es digno, solamente en la Biblia la dice el centurión, cuando Jesús va a ir a su casa a sanar a su siervo. Y el centurión le dice, no soy digno. O sea, solo di la palabra, no vengas a mi casa, porque no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo se sabía? ¿Cómo se conocía este hombre? Y sabía quién estaba delante, quién iba a ir a su casa. Y le fue revelada su condición y dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. También lo dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo, viene uno tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno. Este momento, cuando un hombre, cuando una mujer llega a este punto espiritual de reconocer su condición, su necesidad, su pecado, en la presencia de aquel que es santo, santo, santo. Este momento es un momento que traspasa los cielos, que sacude todo el universo. No soy digno. Muy contrario a esa actitud que a veces equivocadamente tenemos, el sentirnos dignos hijos de Dios. En lo personal creo que el sentirse digno como cristiano, como hijo de Dios, como sierva o sierva de Dios, sentirse muy digno, creo que es pecado. En el pasaje aquel de cuando hayáis hecho lo que tenías que hacer, decir, siervos inútiles somos. Me acuerdo que una vez hablé con un siervo por teléfono y me dijo toda una lista de las cosas que estaba haciendo para Dios y de los lugares, de las ciudades a donde iba a ir a predicar y todo eso. Y no sé, yo creo que fue el Espíritu Santo que me llevó a recordarle esta palabra de que cuando sirvamos a Dios y hagamos lo que tenemos que hacer, reconozcamos que siervos inútiles son. Hombre, se ofendió. Porque no nos gusta humillarnos en la presencia del Señor. Cuando nos sentimos dignos, nos estamos dando la gloria a nosotros mismos.
Cuando nos creemos espirituales, somos fariseos. Cuando nos revisamos a nosotros mismos y nos ponemos estrellita, 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 en oración estrellita, como siervo de Dios estrellita, en fe estrellita, en amor estrellita, y estrellita, estrellita, estrellita. Cuidado porque un día de estos nos vamos a estrellar, Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Decir, reconocer que no somos dignos es un acto de humillación delante del Señor. El que se humilla, Dios le exalta. Pero eso de creerse muy espiritual y yo sí leo la Biblia, yo sí voy a todos los cultos. Creo que es un acto de soberbia. Entonces, el momento en que este hombre dice, yo no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No, yo le haría una corrección. Espérame, es que ni ahorita eres digno, ni antes cuando estabas en casa de tu padre eres digno. No somos dignos realmente. Creo que nunca llegamos a ser dignos por nuestros méritos propios. Somos dignos por la sangre del Cordero. Somos dignos, pero nada más porque Él es el que borra nuestras inmundicias. Él es el que nos limpia de todo pecado, nuestro Señor Jesucristo. En Él somos dignos, pero en Él, por nosotros, por favor. Y ahora se enseña mucho de eso, de enaltecer a los hijos de Dios, merecedores de todo. Entonces ya no sería por gracia, ya no sería por gracia. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de vivir en tu casa. Te he deshonrado, Señor. Por culpa mía, tu nombre ha sido blasfemado. Y luego me impacta lo que dice. Hazme como a uno de tus jornaleros. Padre, he pecado. Padre, me equivoqué. Padre, perdóname. Padre, no supe lo que hacía. Padre, fui soberbio. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Te fallé, Señor. Así le fallamos a la familia, le fallamos a los hijos. Y Dios está esperando este arrepentimiento. Así es que no nos sintamos los grandes siervos del Señor, las grandes siervas del Señor. El único grande es el Señor. Amén. El único que merece toda la gloria y toda la honra es el Señor. Nosotros no somos dignos. Hazme como a uno de tus jornaleros. Estoy aquí y no espero nada. Estoy aquí suplicándote misericordia. Estoy aquí reconociendo mi pecado. No te estoy pidiendo que me des la recámara que antes tenía, los carruajes que antes tenía, la ropa que antes tenía. No, Señor, ni siquiera. Padre, no soy digno de sentarme a tu mesa. No soy digno.
Hazme como uno de tus jornaleros. Con eso me conformo. Dame migajas, dame migajas. Con que me recibas como uno de tus jornaleros. Estaré contento y agradecido. Así hay muchas cosas que tenemos en casa, muchas cosas que tenemos en el reino de Dios y las menospreciamos. Las menospreciamos. La convivencia en casa, la unidad de la casa, la paz, la armonía en la familia, el tener a una esposa a un lado, el tener a un marido a tu lado, las sencillas cosas materiales que tengamos, que el marido con el sudor de su frente trabaja y se esfuerza junto con su esposa para ponerlas allí delante de toda la familia, y las menospreciamos. Ahora entiendo, Señor, que con solo ser uno de tus jornaleros, quiero trabajar como ellos, quiero servirte como ellos. Solo hazme como uno de tus jornaleros. No estoy aquí para exigirte nada. Sé que no merezco nada. Pero si me haces como uno de tus jornaleros, para mí será suficiente. Lo acepto. Tenemos mucho que aprender. Gracias al Señor por este pasaje tan bello. Que nos lleva a entender cuán grande es el amor de Dios, manifestado a través de los que nos rodean, que nos acompañan por la vida. Padre, cuando estaba contigo yo menospreciaba a esos jornaleros. Yo no los traté bien. Ahora solo quiero ser como uno de ellos. Ahora entiendo muchas cosas.